Muy buenas noches, yo soy David Castro y esta es nuestra programación El Dios Desconocido. Esta semana hemos estado mirando en la palabra de Dios en una forma muy específica en lo que es la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón es una parte muy importante en la relación de Dios con cada ciudadano del reino que ha nacido de nuevo y que ha sido redimido por el Redentor Jesús, por su muerte y su sacrificio en la cruz. La circuncisión del corazón es esa parte del plan del plan de salvación que Cristo está llevando a cabo en cada uno de nosotros, los redimidos ciudadanos del reino. Anoche estuvimos mirando en Deuteronomio capítulo 10 y en una forma específica miramos el versículo número 16, donde allí empieza Dios a hablarle a Moisés bajo el antiguo pacto y empieza a hablarle muy específicamente acerca de la necesidad de la circuncisión del corazón. Como les mencioné anoche, el pueblo de Israel, la nación hebrea, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ellos estaban muy familiarizados y tenían convicción y entendimiento de la circuncisión. Pero para ellos, bajo el antiguo pacto, la circuncisión significaba que cada varón, cada hombre, tenía que ser circuncidado en el prepucio de su piel. Y dicho sea de paso, quiero decir algo aquí, perdonen, porque anoche, cuando estaba yo hablando de la circuncisión, usé una palabra incorrecta. En vez de decir prepucio, dije propucio. Pero un buen amigo que me aprecia me mandó una nota y me corrigió y yo acepté su corrección. Yo ni tuve que averiguarlo porque yo lo respeto a él y sé que él tiene un gran conocimiento del idioma español o el idioma castellano. Y entonces yo acepté su corrección y les pido perdón esta noche por ese error en mi vocabulario anoche, cuando hablé muchas ocasiones y dije la palabra propucio, pero la palabra correcta es el prepucio del hombre. Así que quería decir eso y también agradecer a mi gran amigo por amarme tanto de corregirme. Es muy bueno cuando a uno lo corrigen con amor. Pero sigamos entonces. Este pueblo, esta nación descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, ellos tenían muy claros lo que significaba la circuncisión del prepucio del órgano del hombre. Cada varón nacido dentro de la descendencia del pueblo Israel, o judío o hebreo, al octavo día, ese varón era circuncidado en su prepucio y entonces eso significaba que ahora ese varón estaba en pacto con Dios. Algo también muy importante acerca de la circuncisión de acuerdo al antiguo pacto es que la circuncisión era una orden dada por Dios específicamente para el varón, para el hombre. La mujer no tenía que ser circuncidada porque la mujer no tiene prepucio y no tiene el órgano, el pene que tiene el hombre. Entonces, por eso la circuncisión no tenía nada que ver con el género de la mujer. Esto es en el contexto del antiguo pacto, Entonces, por ejemplo, para entender esto aún un poquito más, el varón era circuncidado. Cuando ese varón llegaba a ser adulto y se casaba, por su circuncisión, ahora su esposa, que ya estaba en pacto con Dios porque su papá estaba en pacto con Dios,
y ahora ella entra en un pacto matrimonial con este hombre con el cual se casa. Ella ahora sigue bajo el pacto que la cubre a ella de Dios, porque ahora, aunque ya no está con su padre y no está bajo el pacto que el padre había hecho con Dios por su circuncisión, ahora hay una transferencia, si podemos decirlo así para mejor entenderlo, y ahora la mujer está en pacto con Dios porque está en un pacto matrimonial con un hombre que ha sido circuncidado. También los hijos, o mejor dicho, más específicamente, las niñas que le nacían a esta pareja, porque el papá había sido circuncidado, ahora ellas entraban en el pacto con Dios por la circuncisión del padre. Y así seguía de generación en generación. Y dicho sea de paso, por esto era tan importante seguir el proceso matrimonial de acuerdo como Dios había instruido bajo el antiguo pacto al pueblo de Israel. Y eso ya es otra enseñanza que es muy buena y muy profunda para entender lo que es el pacto matrimonial. Yo te someto que hoy en día los religiosos no han enseñado acerca del pacto matrimonial. Han enseñado de casarse y de lo que es el matrimonio, pero no del pacto matrimonial de acuerdo al reino. Y hay mucho malentendimiento y hay muchos principios que tienen que ver con esa transferencia de pacto del papá al esposo. Poderosísima. Mucho, hay mucho, pero ese no es el tema de esta noche, no quiero desviarme mucho allí. Quiero volver otra vez a las palabras de Dios a Moisés, cuando Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 10, versículo 16, y le habla acerca de la circuncisión del corazón. Y lo que quiero decirte esta noche es que este pueblo al cual Dios ahora le está hablando de una circuncisión del corazón es un pueblo que tiene entendimiento de circuncisión, pero una circuncisión que es hecha al hombre en el prepucio de su piel y es hecha con las manos del hombre. En otras palabras, es una circuncisión exterior en la parte exterior del cuerpo. Pero ahora cuando Dios está hablando de la circuncisión del corazón, que es lo que va a tener en el nuevo pacto, él entonces, esta circuncisión del corazón es muy diferente a la circuncisión del prepucio del hombre que es hecha con manos de hombre. Muy diferente. Leamos en esta noche también en Levíticos capítulo 26, versículo 41. Levíticos 26, 41. Y esto es lo que dice. Yo también, este es Dios hablando, y aquí le está hablando a Moisés. Yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Ahora, aquí Dios vuelve a hablar de la condición real del corazón y que el corazón de cada hombre y mujer, ese corazón necesita ser circuncidado porque la condición real del ser humano es que el corazón es incircunciso por causa de la iniquidad, por causa de la maldad. Ahora, ¿de dónde vino la iniquidad? Bueno, la iniquidad origina en Satanás, quien era Lucifer. Pasa a Adán cuando Adán desobedece. Él entonces ahora él recibe el engaño de Satanás y por creer y desobedecer a Dios y recibir el engaño, él entonces recibió la maldición de la iniquidad, del pecado, y entonces fue separado de Dios y esa iniquidad y ese pecado
Él lo pasa a toda la humanidad. Tú y yo heredamos iniquidad por causa de Adán, que originó en Lucifer, que era uno de los arcángeles, de los ángeles que Dios había creado. Entonces, aquí en Levíticos, Dios está hablando en el contexto de la tierra prometida, de la tierra que él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque Dios le prometió a Abraham que lo iba a llevar a una tierra desconocida, que iba a ser la leche, iba a ser la tierra prometida donde fluía la leche y miel, y esa iba a ser la herencia, esa iba a ser la posesión que Dios tenía para él y para su descendencia. Luego, cuando nace Isaac, años después, Dios viene y hace el mismo pacto con Isaac y le dice a Isaac lo mismo que le dijo a Abraham, la misma promesa de que va a llevar a su descendencia a una tierra, la tierra prometida. Luego a Jacob, Dios vuelve y ratifica otra vez ese pacto y le dice lo mismo a Jacob. Entonces, esa descendencia de Abraham, Isaac y Jacob son el pueblo, la nación que Dios libera de Egipto y del cautiverio, de la esclavitud bajo Faraón, que el pueblo de Israel, la nación judía, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, estaban bajo la esclavitud bajo el reino de Faraón en Egipto. Mientras ellos estuvieron en Egipto, estuvieron muy expuestos a toda la maldad de Egipto, a todo el paganismo de Egipto. En Egipto se adoraban cientos de dioses diferentes. Todavía hoy, en el 2023, tú vas a Egipto y hay mucho paganismo en Egipto. Todavía hoy. Mucho del paganismo de Egipto hoy existía cuando el pueblo, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob estaban allí en Egipto. El mismo lugar, el mismo paganismo todavía existe. Entonces, esta descendencia de Abraham tenían una mentalidad de esclavo. Sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus reacciones, sus impulsos, cómo ellos ejercían su libre albedrío, cómo escogían, mucha de la influencia de sus elecciones diarias tenían que ver con la maldad que los rodeaba. ¿Qué pasa? Dios libera a ese pueblo de esa esclavitud, los tiene ahora en el desierto, los va a llevar a la tierra prometida y él los hubiera podido llevar en cosa de pocos días. La Biblia lo dice en el libro de Éxodo. Pero Dios enseguida se da cuenta y dice, este pueblo tiene una mentalidad de esclavo. Este pueblo tiene un corazón duro, una cerviz dura en contra mía. Este pueblo no sabe lo que es que yo los gobierne. No saben lo que es confiar en mi provisión. No saben lo que es creer en mi palabra. Tienen la mente de esclavos. La contaminación y la corrupción de la iniquidad de ellos es tan grande que si yo los llevo a la tierra prometida, donde en cada ciudad y en cada región de la tierra prometida hay habitantes y esos habitantes serán sus enemigos, en el momento que se enfrenten con ellos, no van a aguantar y van a querer regresarse corriendo a Egipto, de donde yo los acabo de sacar. Y entonces Dios dice, los voy a llevar en un peregrinaje. Y ahí donde empieza el pueblo a dar vuelta en el desierto, y terminó dando vueltas varias veces, le dio vuelta al desierto por 40 años. Eso es lo que significa lo que dice aquí en Levíticos capítulo 26, versículo 41, cuando Dios dice, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. En otras palabras, Dios dice, este pueblo tiene un corazón incircunciso, tiene un corazón donde la iniquidad, la maldad, el pecado, tiene el corazón, la mente, los pensamientos, las manos totalmente poseídos.
y por lo tanto esa iniquidad no los va a dejar despojar a los enemigos y poseer la tierra. Y entonces Dios dice, yo tuve que tomar un acto de hostilidad y llevarlos por el desierto para ver si se iban a humillar. Hay otro lugar en Deuteronomio donde Dios dice, no se olviden de que yo los llevé por el desierto para humillarlos, para probarlos, para ver lo que estaba en vuestros corazones. Eso está escrito en otro pasaje en Deuteronomio. Pero aquí en este contexto, Dios está hablando de el corazón incircunciso. Y cuando Dios habla del corazón incircunciso, está hablando de iniquidad, de maldad, que está en la mente, en los pensamientos, en los sentimientos y en las emociones. Y entonces Dios dice, no van a poder despojar a los enemigos con ese corazón incircunciso. Miremos otro versículo en el Antiguo Pacto que también habla de esto, que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, y vamos al versículo 6. Es importante entender esto porque el Antiguo Pacto, como te dije anoche, una parte muy esencial del Antiguo Pacto era la circuncisión. Ninguna familia, ningún hombre podía estar en pacto con Dios si ese hombre no era circuncidado en el prepucio de su piel y sangre derramada. Pero esa circuncisión del antiguo pacto era exterior y era hecha por el mismo hombre con manos de hombre. Pero ahora Dios está hablando de una circuncisión del corazón y está hablando de que esa circuncisión del nuevo pacto del corazón no es exterior y no es hecha con manos de hombres. Pero mira lo que dice aquí Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Déjame encontrarlo aquí bien rápido. Estos capítulos en el libro de Deuteronomio, algunos son largos. Deuteronomio 30, versículo 6. Ahora mira lo que dice aquí. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nota las palabras aquí. Vuelve aquí Dios a hablarle a Moisés acerca de la necesidad de la circuncisión del corazón. Porque con el corazón en la condición que está por causa de la iniquidad, esa persona con ese corazón incircunciso no puede amar a Dios, no puede sujetarse al reino de Dios y al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces Dios está ya anunciando, está profetizando. Vuelvo a leerlo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Vuelvo a leerlo. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. ¿Quién es el que va a circuncidar el corazón? Tú. ¿Qué es lo que circuncida el corazón? Guardar la ley, guardar los mandamientos, o el 1 o 2 o 3, hacer esto o dejar de hacer lo otro, asistir aquí o no ir allá, ponerse esto o no poner, comer esto o no comerlo. Todo eso, ese legalismo religioso es lo que los religiosos dicen que es lo que te gana el cielo o la aprobación de Dios. Es cuando tú guardas y guardas y guardas, porque están todavía bajo la letra de la ley y están bajo lo que ya no existe, que es el antiguo pacto. Pero Dios está aquí durante el antiguo pacto, al pueblo del antiguo pacto, ya Dios está profetizando. Ya Dios está anunciando y él dice que él mismo, el Dios, es el que va a circuncidar el corazón, no el hombre, sino Dios, no el hombre guardando o haciendo, sino Dios por su espíritu, por la autoridad
de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, noten lo que dice aquí en la última parte de este versículo, porque esto es poderoso. En el versículo 6 de Deuteronomio 30, mira lo que dice, la última parte. Y el corazón de tu descendiente, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Has escuchado esas palabras alguna vez anterior? Claro que sí. ¿Sabe quién dijo esas mismas palabras? Jesús. ¿Sabe cuándo fue que Jesús dijo exactamente lo mismo que dice aquí en Deuteronomio 30, versículo 6, bajo el antiguo pacto? ¿Sabe cuándo fue que dijo Jesús? Cuando los líderes, los fariseos, los saduceos, vinieron donde Jesús a confrontarlo con la ley. Porque a Jesús cada rato los religiosos venían a confrontarlo con la ley. ¿Por qué tú dejas que tus discípulos hagan esto en el sábado? ¿Por qué tú dejas que coman sin lavarse las manos y los platos y esto? Y siempre estaban con la ley, porque así son los que están todos concentrados. Es igual hoy en día. Hoy en día los religiosos legalistas siempre de lo único que saben hablar es de la ley, de la ley, de la ley. Y que guardes y que observes y que hagas, porque están bajo la letra de la ley. Pero Dios dice aquí, yo voy a circuncidar tu corazón. Y cuando yo, Dios, circuncide tu corazón, no es que tú lo vas a circuncidar guardando y haciendo y observando y la letra. No, yo, tu Dios, por mi espíritu, por mi gracia, por mi poder, yo voy a circuncidar tu corazón. Y cuando yo, Dios, circuncide tu corazón, entonces tú vas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser para que vivas. Entonces a Jesús vinieron a confrontarlo los religiosos con la ley. ¿Y qué tú dices acerca de la ley, Jesús? Y Jesús les dijo, escuchen, yo les voy a decir algo. Yo les voy a dar 2 mandamientos nada más. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu ser. Ese es el primero. El segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dijo Jesús, y en estos 2 mandamientos está toda la ley. Todo lo que los fariseos venían reclamando, Jesús dice, están en estos 2. Noten que el primero que Jesús dijo que él daba, el primer mandamiento, es el que leemos aquí en Deuteronomio 30, versículo 6. Lo mismo que había sido escrito aquí es lo que está diciendo Jesús. Por eso la circuncisión del corazón es importantísimo. Por eso es importante tener entendimiento cómo es que Dios circuncida tu corazón. ¿Qué significa la circuncisión del corazón? Ya no es prepucio de piel exterior del hombre hecha con mano de hombre. Ahora es interior en el corazón hecho por Dios. Mañana en la noche y la próxima semana vamos a continuar compartiendo acerca de esta obra poderosísima de Dios que es la circuncisión del corazón y qué es la esencia, qué es lo que significa esto. No olviden lo que hemos empezado a leer. La incircuncisión del corazón es debido a la iniquidad, la maldad. Entonces, la circuncisión que Dios hace es porque Él viene a cortar, a separar, a hacer algo con esa iniquidad y con esa maldad que está afectando las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las decisiones de cada ser humano y que no permite al hombre y a la mujer amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo tu ser. Mañana en la noche, 7:30 en punto, hora central de Estados Unidos, continuamos con este tema. Hasta entonces son bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dios los ama. Muy buenas noches.